Hola, en este video vamos a estudiar el capítulo 17, flujo compresible del libro de termodinámica de Segel y Boles. Este capítulo es fundamental cuando trabajamos con gases que se mueven a altas velocidades como en toberas, difusores, turbinas de avión o motores de cohete. Vamos a cubrir 5 temas. El primero, las propiedades de estancamiento. Segundo, la velocidad a través del sonido y el número de Marsh. Tercero, el flujo isentrópico unidimensional. Cuarto, el flujo a través de toberas. Y para cerrar, un resumen de las ondas de choque y el flujo de Rayleigh. Entonces, empecemos. Propiedades de estancamiento. Cuando el fluido se mueve muy rápido, su energía cinética ya no es despreciable frente a su entalpía. Por eso definimos la entalpía de estancamiento o entalpía total así. H0 es igual a H más B al cuadrado sobre 2. Aquí H es la entalpía estática y el término B al cuadrado sobre 2 es la energía cinética y H0 es la entalpía que tendría el fluido si lo frenáramos adiabáticamente hasta el reposo. Lo importante es esto: si el frenado es adiabático y sin trabajar, la entalpía de estancamiento se conserva. Para un gas ideal, como H es igual a Cp por T, la ecuación se convierte en T0 es igual a T más B al cuadrado sobre 2Cp. Este último término, B al cuadrado sobre 2Cp, se llama la temperatura dinámica. Es cuando sube la temperatura al frenar el fluido. Y si además el proceso es isentrópico, la presión y la densidad de estancamiento se obtienen con las relaciones isentrópicas. P0 sobre P es igual a T0 sobre T elevado a K sobre K-1. Y algo analógico para la densidad. Veamos el ejemplo 17.1. Un avión vuela a 250 metros por segundo a 500 metros de altura, donde la presión es de 54 kilopascales y la temperatura es de 255.7 Kelvin. El aire se frena en un difusor antes de entrar al compresor. Primero, la temperatura de estancamiento, 255.7 más 250 al cuadrado sobre 2 por 1005, eso da 286.8 kelvins. Fíjense, el aire se calentó 31 grados solo por frenarse. Luego, la presión de estancamiento, 54.05 por 286.8 sobre 255.7 elevado a 3.5, que nos da unos 80.4 kilopascales. Es decir, ganamos presión gratis sin gastar trabajo, solo convirtiendo la velocidad en presión. Para la parte B, el compresor multiplica por 8 la presión. La temperatura de salida sube a 519.5 Kelvin y el trabajo del compresor es Cp por la diferencia de la temperatura. Da 233.9 kilojoules por kilogramo. La velocidad del sonido y el número de Marsh. La velocidad del sonido es la velocidad a la que se propaga una perturbación de presión muy pequeña, una onda sonora en un medio. Para deducirla, imaginamos un émbolo que genera una onda débil que avanza a velocidad c y nos montamos sobre esa onda para que el problema se vuelva estacionario. Aplicamos 3 principios. Primero, conservación de la masa a través de la onda despreciando productos de diferenciales. Queda c por dρ es igual a ρ por dv. Segundo, la conservación de energía, que nos da dh es igual a c por dv. Y tercero, como la onda es débil y reversible, la isentrópica es isentrópica, así que dH es igual a dP sobre ρ. Combinamos estas tres relaciones, llegamos a un resultado precioso. C al cuadrado es igual a la derivada parcial de P respecto a ρ a entropía constante. Y usando las relaciones de gas ideal, eso se reduce a la fórmula que usaremos siempre. C es igual a la raíz cuadrada de K por R por T. Esta es la ecuación 17.11. La velocidad del sonido depende solo de la temperatura más no de la presión. Con eso definimos el número de Marsh, que es la ecuación 17.12. Marsh es igual a B sobre C, la velocidad del fluido dividida entre la velocidad local del sonido. Si Marsh es menor a 1, el fluido es subsónico. Igual a 1 es sónico y mayor que 1 es supersónico y mucho mayor que 1 es hipersónico. En el ejemplo 17.2, el aire entra a un difusor a 200 metros por segundo, a 30 grados Celsius, es decir, a 303 grados Kelvin. La velocidad del sonido es la raíz de 1.4 por
287 por 303, queda unos 349 metros por segundo. Y el número de Mach es 200 sobre 349, queda 0.573. Como es menor a 1, el flujo es subsónico. Sencillo pero muy útil. Siempre calculamos primero C y luego Mach. Flujo isentrópico unidimensional. Ahora estudiaremos el flujo estacionario unidimensional adiabático irreversible de un gas por un conducto de área variable. Como es adiabático, se conserva la temperatura y la entalpía de estancamiento, y como es reversible, también se conserva la presión y la densidad de estancamiento. En el ejemplo 17.3, un flujo de dióxido de carbono entra a un conducto convergente divergente con 1400 kilopascales y 200 grados Celsius de estancamiento. A medida que la presión baja, calculamos en orden la temperatura, la velocidad, la densidad, el área y el número de Mach. Y aquí observen la figura 17.13 que resume el comportamiento. Al avanzar el fluido y caer la presión, la temperatura baja, la velocidad sube de forma continua, la densidad baja y el área hace algo muy peculiar. Primero se estrecha hacia un mínimo de la garganta, donde Mach vale 1, y luego se vuelve a desanchar. Para el CO2, eso ocurre cuando la presión llega a unos 767 kilopascales. ¿Por qué de esa forma? La demostración combinando tres ecuaciones: continuidad de energía y la definición de la velocidad del sonido. El resultado es la relación clave, la ecuación 17.16. De A sobre A es igual a de B sobre B por Mach al cuadrado menos 1. Esta ecuación le explica todo. Miren el signo de Mach al cuadrado menos 1. El flujo subsónico y ese término negativo, así que para acelerar el fluido el área debe disminuir. Por eso una tubera subsónica es convergente, pero un flujo supersónico el término es positivo y para acelerar el área debe aumentar. La tubera supersónica es divergente y Mach igual a 1, la derivada del área es 0, o sea el área es mínima. La conclusión que muestra la figura 17.17 es fundamental. Para acelerar un gas de subsónico a supersónico necesitamos primero convergente, luego divergente. Esa es la famosa tubera convergente divergente o tubera de Lowry. Ahora revisemos esas relaciones isentrópicas. En este caso, vamos a expresar las propiedades en función del Mach. Partiendo de la temperatura del estancamiento y sustituyendo, llegamos a tres ecuaciones importantes. La del 1718 a la del 1720, como se ve ahí, que viene siendo T0 sobre T es igual a 1 más K menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado. Elevando las potencias correspondientes, obtenemos P0 sobre P y ρ0 sobre ρ. Ya con esto podemos ver las propiedades críticas, en donde si hacemos Mach igual a 1 en esas ecuaciones, obtenemos las propiedades críticas, que marcamos con un asterisco para tenerla en cuenta, y que son las ecuaciones que ven acá. Ahora, como conclusiones de todo esto, antes de aclarar, T asterisco sobre T0 es 2 sobre K más 1, y de forma análoga, la presión y la densidad es críticas. Conclusiones. La figura muestra cómo la temperatura, la presión y la densidad bajan al subir el Mach, y la presión baja más rápido. La tabla 17.2 para el aire nos da que K es igual a 1.4. Esto nos da tres números que hay que memorizar. T asterisco sobre T0 es 0,8333. P asterisco sobre P0 es 0,5283. Y ρ asterisco sobre ρ0 es 0,6339. Con esos cosas, teniéndolas en cuenta, podemos dar que ese 0,528 es la presión clave. Pues esta es la relación de presiones que ahoga una tobera de aire, y se ve en el ejemplo 17.4, en donde aplicamos esto al CO2 del ejemplo anterior, y confirmamos que la garganta donde Mach vale 1 aparece justo a 767 kilopascales. Vemos el flujo a través de estas toberas. Primero,
El gasto másico en tuberas convergentes. El gasto másico es Rho por A por V. Al escribirlos con propiedades de estancamiento, obtenemos que la ecuación 1724, la que expresa el gasto en función al número de Mach. Si la derivamos con respecto a Mach, igualamos a 0, encontramos que el gasto es máximo cuando Mach vale 1. Sustituyendo, llegamos al gasto máximo. Y vamos a sacar la relación de áreas sobre A asterisco. Puede ser en pantalla. En este ejemplo vamos a ver una tobera convergente de ahogamiento. Tenemos aire a 1 megapascal y 600 grados, entrando a 150 metros por segundo en una tobera convergente, con una garganta de 50 centímetros cuadrados. Primero, con la velocidad de entrada calculamos las condiciones de estancamiento. La temperatura sube a 884 Kelvin y la presión a 1,045 megapascales. El umbral crítico para el aire es 0,5283. Veamos esto antes. En el caso A, la contrapresión de 0,7 megapascales da una razón de 0,67, que es mayor a 0,52. 0,5283. Entonces, esto nos da que el flujo no está ahogado. Con la tabla A32 sacamos el Mach y la temperatura en la garganta. Calculamos la densidad y la velocidad y el gasto nos da 6,77 kilogramos por segundo. En el caso B, con 0,4 megapascales, la razón de 0,383 es menor que 0,528. Ahora sí, el flujo está en kilogramos por segundo y esto es clave, pues si bajáramos aún más la contrapresión, el gasto ya no crecería. La tobera convergente no puede producir flujo supersónico y la expansión extra ocurre fuera de ese flujo. Ya viendo en el ejemplo 17.6, el cambio de área muestra el otro lado de la moneda, pues entra nitrógeno a 400 Kelvin, 100 kilopascales y las relaciones de áreas vienen siendo A1 sobre A asterisco que vale 2,0351. Como el área baja a 0,8 de la inicial, la nueva relación es 0,8 por 2,0351, es decir, 1,628. Con ese valor ya volvemos a las tablas y tomamos la raíz subsónica. ¿Por qué subsónica? Porque el conducto converge y el flujo de entrada subsónico también. Con eso obtenemos el Mach que viene siendo 0,391 y de ahí la temperatura baja hasta los 395 Kelvin. La presión se encontraría a 95,7 kilopascales. Justo lo que predice la teoría. En un conducto convergente, el flujo subsónico se acelera mientras la presión y la temperatura caen. Ahora, en esta figura, podemos ver que para lograr ese flujo supersónico necesitamos la tobera convergente divergente, como habíamos dicho antes. Su comportamiento depende totalmente de la contrapresión. En la gráfica, vemos que se grafica la presión y el número de Mach a lo largo de la tobera. Con contrapresión alta, el flujo es subsónico en todo el conducto. Este acelera, llega a un máximo en la garganta y se desacelera. Se comporta como Venturi. Cuando la contrapresión baja hasta cierto valor, la garganta alcanza exactamente Mach 1 y si bajamos aún más, aparece una onda de choque dentro de la parte divergente. El flujo es supersónico y de golpe salta a subsónico a través del choque. Al seguir bajando la contrapresión, ese choque se mueve hacia la salida hasta que en la presión de diseño la expansión es completa y limpia, sin choques y el flujo termina siendo supersónico. En el ejemplo 17.7 tenemos un aire a 1 megapascal y 800 Kelvin. Queremos una salida de Mach 2 y una garganta de 20 centímetros cuadrados. La garganta Mach 1, la temperatura es de 666,6 Kelvin y la presión es de 528,3 kilopascales. En la salida con Mach 2, la temperatura baja hasta los 444 Kelvin y la presión a
128 kilopascales. Y el área de salida es 1,69 veces la de la garganta, o sea, 33,75 centímetros cuadrados. La velocidad de salida ronda los 845 metros por segundo y con la densidad y la velocidad de la garganta, el gasto máximo es de unos 2,86 kilogramos por segundo. Todo sigue siendo consistente a la teoría que acabamos de ver. Ahora, en resumen, las ondas de choque normales aparecen en un flujo supersónico cuando debe ajustarse de golpe a la contrapresión. Estas son muy delgadas y este proceso es adiabático pero irreversible. La entropía aumenta. A través de este choque, el flujo pasa de ser supersónico a subsónico. Sube la presión, la temperatura y la densidad, pero baja la velocidad, el Mach y la presión de estancamiento. Esta temperatura de estancamiento se mantiene sobre ese proceso, pues es adiabático. Ahora, las ondas de choque oblicuas. Las ondas de choque oblicuas aparecen cuando un flujo supersónico se desvía sobre sí mismo. Por ejemplo, al chocar con una cuña. El choque forma un ángulo con el flujo y solo la componente normal de la velocidad se comporta como un choque normal. Por eso, tras el choque oblicuo, el flujo puede seguir siendo supersónico. No necesariamente va a cambiar. Cuando este flujo gira al revés, alejándose, en lugar de un choque se forman ondas de expansión suaves. Ahora veamos el flujo de Rayleigh. Y el flujo de Rayleigh es el flujo de un conducto de área constante con transferencia de calor. Debe despreciarse la fricción. Lo esencial, añadir calor empuja el número de Mach hacia 1. Un flujo subsónico se acelera hacia Mach 1 y uno supersónico se desacelera hacia Mach 1. Cuando se alcanza el Mach 1, ocurre el ahogamiento térmico. ¿Qué es el ahogamiento térmico? Pues que no se puede añadir más calor sin cambiar las condiciones de entradas. Habiendo visto esto, damos el cierre del capítulo 7. Hay que recordar tres cosas muy importantes sobre las tres ideas fuertes de este capítulo. Primero, las propiedades de estancamiento combinan energía térmica y cinética. 2. La relación de A sobre A igual a dB sobre B, V, velocidad, ¿usted entendió? Por Mach al cuadrado menos 1 explica por qué las tuberías supersónicas son convergentes divergentes. Y 3. Cuando una tobera se ahoga, el gasto ya no puede aumentar. Por eso vimos todo lo de las ondas de choque. Eso sería todo. Muchas gracias.